Listo, bueno, vamos a grabar, estamos grabando. Romanos capítulo 4. 1, 2, 3, grabando. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Este pocillito me lo regalaron los hermanos del hermano Manny, de la Iglesia Bíblica del Camino. Un tema es que muy especial me dijeron a mí. Hoy es un tema muy especial. Sí, que no me fuera a ir, lástima que a las 5 me toca Acuérdense ir. que este es el micrófono para los que vayan a estar. Sí, a las 5 tenemos que ir a unas ovejas que no se también hay que traer, aunque eso va de la casa de Judá, pero... Dice así, ¿Qué, mi amor? Romanos, en Romanos capítulo 4, ¿Qué? estuvimos Está acabando hablando de la semana pasada. ¿Quién me da un resumen pues rápidamente? normal. Para ver si no nos devolvemos hasta el capítulo Paola, 1. Paola, que bola que más quiere. Dígame cualquier cosa. Que bienaventurado el que Ah, que el tropiece. Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado el que el Señor no inculpa de pecado. Y tiene que el Señor no inculpa de pecado, el que la perdona. Ah, esta hermana está ¿Y qué, perdón? ¿Y quién es ese que no inculpa inculpa de pecado? Ajá. El que la perdona. El que él perdonó. Bienaventurado. Bienaventurado. A ver, ¿dónde están mis gafas? ¿Quién me las embolató ya, hombre? Aquí están. Mire, vea. Capítulo 3, verso 27. ¿Dónde está la jactancia? Ve, yo no traje una moneda, hombre. ¿Dónde hay una moneda de 1000 pesos por ahí? Estamos en Shabbat, yo no cargo plata. Una monedita por ahí. Hágame el favor, compañera. O de 500. O de 1000. Mire, vea. ¿Dónde está pues la jactancia? Romanos 3:27. Queda eliminada. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras o por la de la fe? Es decir, ¿cómo así? Que hay dos leyes. Vea, tengo el sello, tengo sello y tengo cara. El sello de nosotros es donde está el número. Y tengo la cara, en la cara sale la tortuguita. ¿Sí o no? La moneda de 1000, el peso en Colombia. Entonces, tengo la ley. Tengo la ley aquí. Tengo la ley. Entonces me dicen, queda eliminada la jactancia. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras o por la de la fe? Como si estuviera hablando de dos leyes. Dijimos que no es que hayan dos leyes, sino, y eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 4, sino que la ley tiene una particularidad y es la siguiente, que el hombre es el que la interpreta. El hombre es el que interpreta la ley. Las leyes, todas las leyes, colombianas a nivel del hombre, las leyes de cualquier nación, las crean los hombres. Un congreso, un legislativo crea leyes. Pero el mismo hombre es el que las tiene que interpretar. Entonces empiezan a hacer legislaciones, que si la ley sí quiere decir, que si la ley no quiere decir esto, que si esto, aquello. Eso siempre pasa en todos los países, Yo les he dado, me he querido dar a entender en lo siguiente. Romanos, Pablo le está escribiendo, hasta el momento le está escribiendo, está hablando con los judíos y les está diciendo el propósito de la ley según la ley. Es decir, está legislando, le está diciendo qué quiere decir o qué es la ley, cuál es el propósito de la ley o para qué fue dada. Porque resulta que los legisladores, los seres humanos, los hombres, siempre interpretamos de la ley cosas. Entonces unos dicen una cosa, otros dicen otra. Ahí es cuando aparecen las obras de ley. Obras de ley, hemos dicho y la tenemos claro que en varias partes de la Escritura, cuando habla de obras de ley, sobre todo por ejemplo en Gálatas, es de esas obras que los hombres se inventan, pero paralelas a las leyes de Dios. Obras de ley, dijimos la vez pasada también, que obras de ley significa lo que el hombre interpreta de la ley de Dios.
Por eso Jesucristo viene y da la correcta interpretación de la ley. Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, Jesucristo dice, oísteis que fue dicho. Mire que dice oísteis. No dice leísteis, que está escrito. No, dice oísteis que fue dicho, no matarás. Mas yo os digo que si alguno ofende a su hermano o siente rabia con su hermano, es decir, le da la interpretación a lo que está escrito. Porque Jesucristo dice, oísteis que fue dicho. ¿Qué quiere decir? Cuando dice oísteis que fue dicho, ¿a qué se refiere? Una idea. A las obras de ley, no. Obras de ley. Pero más exactamente a qué se refiere cuando Jesucristo... Eso, las interpretaciones que está dando el fariseísmo, el judaísmo, eso son obras de ley. Eso es. Obras de ley son leyes paralelas, porque el judaísmo le anexa leyes a la ley de Dios, le anexa, se desvían a la derecha. El cristianismo le quita, entonces se desvían a la izquierda. La ley dice, ni le ponga ni le quite. Cuando el Señor le dice a Josué, le dice, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, o habla con Moisés, o habla con cualquiera, le dice, no se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda, le está diciendo eso, no le añada, no le quite. En el libro de Apocalipsis dice, todas las plagas que están escritas en este libro le caerán a esa persona que le quite o que le ponga a este libro, a la profecía de este libro. Estoy parafraseando. Apocalipsis 22, 18 y 19. Eso. Entonces, siempre los autores advierten de eso. ¿Por qué? Porque cuando yo escribo algo, entonces eso yo lo escribo, pero está dispuesto a que otra persona lo interprete. Las leyes pasa lo mismo. Entonces las leyes se hacen, pero el hombre empieza a interpretarlas. Me regreso de nuevo. La legislación colombiana saca una ley de tránsito, una ley civil, una ley de lo que sea. Y entonces empiezan a interpretar. Por eso existe el abogado, por eso existe el fiscal y por eso existe el juez. Entonces el abogado empieza a defender al acusado, el fiscal empieza a acusar al acusado, el fiscal acusa, el abogado defiende al acusado. Pero entonces el juez tiene que determinar de acuerdo a la correcta interpretación que según el juez, cualquiera de los dos tiene, o el abogado o el fiscal, frente a la acusación de la misma ley. Entonces se basan en interpretaciones. Esas son obras de ley. Las obras de ley son las cosas que yo interpreto. Jesucristo entonces empieza a darle la correcta interpretación a la ley, desde Mateo 5, pero comienza diciendo, yo no vine a quitar, yo no vine a abrogar, yo no vine a agregarle, y también les digo, primero pasarán el cielo y la tierra antes que una pequeña coma de la ley o la letra más pequeña. En español nos dice J, pero lo que pasa es que J ahí es la yud en hebreo. La yud es la letra más pequeñita en el alefato hebreo, es la letra más pequeña. Entonces, él lo que está diciendo ahí, primero pasarán el cielo y la tierra antes que pase la yud o cualquier adorno, porque las letras hebreas se le ponen adornos significando dónde termina la frase o dónde termina pues el párrafo como tal. Tiene ciertos adornos. Entonces dice que primero pasarán el cielo y la tierra antes de que pase una pequeña coma de la ley. Y luego empieza a decir, a darle la correcta interpretación a la ley frente a leyes que los judíos o el judaísmo, el fariseísmo tiene en ese momento. Obras de ley. Entonces no es que sean dos leyes, sino que aparentemente puede tener 2 o 3 o 4 caras, depende. Por eso Jesucristo Pablo está diciéndole a la jactancia que tienen algunos judíos, que sí, que tienen la ley de Dios, claro que sí, excelente. Eso dice en Romanos capítulo 2. La ley es luz, la ley sirve de instrucción, la hemos leído. Pero entonces esa jactancia que ustedes tienen queda eliminada. No por lo que ustedes atribuyen de la ley, no por la interpretación que ustedes dan de la ley. Es decir, no es por las leyes de las obras, sino que queda abolida es por la ley de la fe. Entonces la ley tiene como 2 caras, la ley de las obras y la ley de la fe. Pero es la misma ley. Pero depende es de qué? Del ser humano, del hombre que las interpreta. ¿Vamos ahí bien, sí o no? ¿Estamos bien? Préstame atención aquí, porque aquí más adelante va a meter un tema
un tema que se da para malas y para falsas interpretaciones. Con eso en mente, entonces empezamos el capítulo 4. Y el capítulo 4 empezó diciendo: ¿qué halló nuestro padre Abraham según la carne? Mire que ya me está hablando de la carne. Me empezó a hablar de la carne y me va a hablar de la fe. Una cosa es la fe, una cosa es accionar en la carne y otra cosa es accionar en el espíritu. Es decir, en la fe. ¿Qué halló nuestro padre Abraham según la carne? Pablo dice que nada. O que si halló algo delante de Dios, eso no importa. Eso no importa. Lo importante es que, dice en el verso 3, lo que dice la escritura. Dice: Abraham creyó y le fue contado por justicia. El creer. El creer de Abraham, ¿cómo fue? El creer de Abraham fue en obediencia. El creer de Abraham fue en obediencia. A Abraham le dijeron: salga de su tierra, de su parentela, con su hacienda, salga. Y él se puso a empacar y salió. Él le prometieron una tierra que le iban a dar una tierra, pero él no preguntó, no dijo, venga, pero deme fotos primero para ver si me voy. Pero usted ¿qué dice? ¿Usted qué dice? Usted sí me dice, usted me va a dar pues una finca más grande de la que tengo aquí. No, a él le dijeron salga y salió. Él empezó a creer. ¿Creyó en quién? En aquel que está hablando. Él le creyó al que le prometió. Y en esa fe fue que salió, creyéndole al que prometió. Luego dice, el verso 6 dice que también, David también dice que habla de la dicha del hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. ¿Por qué? Porque hay una dicha en un hombre, hay una dicha en el nombre. El hombre halla una dicha cuando Dios perdona sin contarle las obras de esa persona. Hay una dicha. David dice que hay una dicha en una persona que encuentra perdón, pero sin obras. Es decir, que no hizo obras dignas para ser perdonado. Sin embargo, fue perdonado. Pero resulta que es que, por ejemplo, los sacrificios, lo voy a poner por este lado. La ley. Hay una cosa que llama la justicia de la ley y esto creo yo que hace parte de la justicia de la ley. Pero, a ver, digamos que la ley decía, para ser perdonados o para la expiación, usted tiene que presentar un cordero, un carnero, o que le ponía un becerro. Entonces el rico no tenía problema, porque iba y compraba un becerro, porque tenía plata con que comprar, le compraba su becerro, y entonces el pecado de ese rico iba a ser expiado. Pero entonces el pobre no iba a tener con qué. Pues si solamente el perdón de pecados fuera porque compraba un becerro de, no sé, un becerro es un ternero, póngale, ¿cuánto costará un ternero de tan siquiera unos 150 kilos? Para ahí 400.000 pesos, no sé. ¿Más? Bueno. Sí, bueno, póngale pues cuidado. Entonces al rico le quedaba fácil. Si el perdón fuera por obras, entonces, y el perdón dijera, no, es que el becerro tiene que ser todo el que quiera que el pecado sea perdonado, entonces tiene que llevar un becerro. Entonces los ricos tendrían con qué comprar un becerro y les sería perdón el pecado. Pero entonces el pobre, ¿qué? ¿Cierto? Entonces la justicia, ¿qué es por la ley? ¿Ah? Entonces la justicia de la ley, ¿qué le dice? Al rico un becerro, pero al pobre una paloma o una tórtola. Es decir, la expiación se la da a todo el mundo. Le da la posibilidad de que su pecado pueda ser expiado. Pero hay una cosa, echa la ley, echa la trampa. Entonces, si el pecado es perdonado solamente con llevar una paloma, ¿yo para qué me voy a esforzar por comprar un becerro? ¿Sí o no? Ay, boba, ¿yo para qué me voy a gastar 1,5 millones, 1 millón no sé qué? Como una trampa, una truta de solar. Eso es, ¿sí o no? O compro 2 tortolitas a 20,000 cada una, 40,000 pesos, entonces ya sería mi pecado perdonado. Entonces seguimos hablando de obras, seguiríamos hablando de obras.
Echa la ley, echa la trampa. ¿Y no sería que en el caso el sacerdote era el que pedía el animal? Sería que en ese caso entonces el sacerdote pedía al animal. Sí, dependiendo la... Según el estatus de la O yo me presentaba con él, o yo me presento con él allá. O será porque mi conciencia me dice, no, su pecado fue tan grave. Eso iba a decir. Después de Que- agregar el pecado. Eso, que el pecado es tan grave que así yo sea pobre. No, este pecado tan grave, yo creo que necesito llevar es como una oveja tan siquiera. Para mínimo era la adulterio un toro. tórtola, porque Ajá. estaba la... Eso, Vea, está cordero. muy fácil. Para adulterio un toro. Eso. Para mentira una tórtola. eso. Entonces de pronto podemos hacer... Entonces los hombres empiezan a escalar cosas, empezamos a escalar las cosas. Obras de ley, sigue siendo obras de ley. La justicia de la ley pues le da la posibilidad a ricos y a pobres de llegar a la expiación. Está muy bien, no hay problema ahí. Pero venga, no me lleve la ley, que necesito la ley enseguida. Este man siempre interrumpiendo la clase. Lo va a llamar por la acudiente. Vaya a quitar el carro. Vaya por la acudiente. Mire, vea. Entonces, mire la dicha del hombre, mire la dicha del hombre que el Señor perdona sin las obras. La dicha del hombre que el Señor perdona sin las obras. Sin las obras. Una cosa es expiación, otra cosa es perdón. Aquí está hablando Romanos de perdón, no de expiación. Ojo pues con eso. Y ahorita estamos hablando de expiación. Dichoso el hombre que es perdonado sin obras. ¿Y quién es esa dicha? ¿Quién es ese hombre? El que Dios le perdonó. Ahora, como Dios es bueno y está perdonando a las personas no por las obras que hagan, no porque hagan penitencias, no porque sean bonitos, no porque sean flacos, negros, no sé, no por ellos, sino porque el perdón viene de Dios. El Señor está perdonando a todos, entonces esto incluye a todo el mundo. Por eso dice, esta dicha, el verso 6, el verso 9, perdón, esta dicha es solo para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Es decir, solamente para los del judaísmo o también para los gentiles. Decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cuál fe? La fe. ¿Cuál fe? ¿Cuál fe? ¿Cuál fe? ¿Ah? La que creyó, la que obedeció. La que obedeció. La fe. La fe de por allá atrás del verso 27. La jactancia queda eliminada por la ley de las obras o por la ley de la fe. La ley de la fe. Hay una fe que está fundamentada en Cristo, pero camina en obediencia a la ley. Hay una fe que camina en obediencia a una ley. ¿Sí o no? Hay una fe que camina en obediencia a una ley. Y hay una fe por ahí que es de obras de ley. Es decir, que los hombres deducen cómo es eso. Por eso se llama obras de ley y la fe por aparte. La fe de Abraham fue como en obediencia. Él creyó y le fue contado por justicia. Pero yo, ¿qué leo de Abraham? En Génesis 26, verso 5. ¿Qué se lee de Abraham? ¿Cómo dice? Busque Génesis 26, verso 5. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mi estatuto y mis leyes. Esa es la fe de Abraham. Por eso Pablo dice que hay una ley que es por que hay una ley, que hay una ley que es de la fe. Hay una ley que es de la fe. No es que haya una ley, la ley de Dios es por la fe. Y la ley de Dios, la justicia de Dios dice que la ley se obedece conforme a lo que Dios ordena, no a lo que a mí me parezca que tengo que hacer. Esa es la justicia de Dios. Entonces, esa bienaventuranza del perdón del pecado es solamente para los de la circuncisión, no señor, también para los de la incircuncisión. Porque a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Y cómo le fue acreditada esa justicia? ¿Después de ser circuncidado o antes? No fue después, sino antes de ser circuncidado. Y recibió la circuncisión como señal. Ahora el verso 11 dice, ¿cómo se recibe la circuncisión entonces? Él la recibió, claro que la recibió, pero como señal. La recibió como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando estaba aún incircunciso. Y hemos cambiado esa palabra, circuncisión, por bautismo, porque es que aquí está hablando con el de judaísmo, pero entonces en el cristianismo ahora,
dicen que el bautismo es el que salva, no sé qué cosas, o el confesar a Cristo antes de morir, para irse para el cielo. Pero tienen que hacer obras, que yo tengo que hacer obras para poder salvarme, que hay que cumplir unos requisitos, y entre los requisitos ponen el bautismo. Entonces dijimos aquí, cambiando la palabra circuncisión, corten la carne por bautismo. Dijimos entonces, la justicia que recibió, la justificación que recibió Abraham, ¿la recibió antes de ser bautizado o después de ser bautizado? La justificación que recibió Abraham la recibió antes de ser bautizado, pero recibió el bautismo como señal, como sello. Es decir, el que cree se bautiza, porque el que cree obedece. Por eso el que cree empieza a caminar en su Torá, pero para creer primero tiene que ser justificado. Primero tiene que pasar de la muerte a la vida. Entonces iba a hacer una pregunta, pues. Señor. Entonces el que cree se circuncida. Eso, ese es el punto. Hay que circuncidarse, ¿o qué? Claro que sí. ¿Qué dice usted? Ahí dice ¿Qué eso. dice la Biblia? Ahí dice eso. Ahí está diciendo eso. Ahí dice eso. ¿Circuncida? Sí. ¿Para salvación o como señal? No, como No, señal. como Esa señal. eso es correcto. Es como señal de que está obedeciendo. Es lo mismo que el bautismo. ¿Se bautiza para salvación o se bautiza como señal de que ya el Señor le justifica porque usted está creyendo en Él y está en obediencia? Es decir, el bautismo es mandamiento. Claro que sí, porque dice, el que crea y sea bautizado, es mandamiento. El que cree en el Señor Jesucristo empieza a ser justificado o es justificado. Y luego esa persona, ¿qué hace en esa justificación que el Señor ha hecho en su vida? Se bautiza. Pero, lo mismo es con la circuncisión. El que está creyendo, ¿qué luego qué hace? Se circuncida. Por eso Pablo, por ejemplo, circuncidó a Timoteo. Hechos 16. Pablo circuncidó, y la otra vez yo dije que era Timoteo, no, es Timoteo. Pablo circuncidó a Timoteo. ¿Por qué? ¿Dónde está eso? Por ¿Dónde está causa eso? del judaísmo. Vamos a mirar a ver. Por causa de los de la circuncisión. Entonces lo hizo fue por eso. Lo hizo por eso. Porque es que no importa la circuncisión. ¿Importa qué? La fe. El creer. Es como eso hemos dicho aquí. Aquí lo importante es bautizarse. Eso es lo que hemos dicho. Nosotros no hemos querido enseñar eso. Pero tiene que bautizarse. Si está obedeciendo, sí. Claro que se bautiza. Si está obedeciendo, deja de comer cerdo. Claro, Obvio. porque empieza a obedecer las leyes dietéticas de la ley de Dios. Entonces, según lo de Timoteo, lo hizo por ellos, ¿por qué? ¿Qué pasó con ellos? A ver, ¿qué pasó? A ver, no sé. Preguntémosle a Hechos 16. A ver, miremos. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Verso 1. Después, Vea, ¿quién va a leer? yo. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí Pablo llegó a Derbe. Ajá. había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos, por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Siga, ahí el 4. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Sí, Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Listo. Entonces, ¿para qué fue circuncidado Timoteo? ¿Por causa de qué? De los del judaísmo, de los de la circuncisión. ¿Por qué? Porque Pablo quería que Timoteo lo acompañara. ¿Y Pablo a dónde iba? Cuando llegaba, ¿a dónde llegaba? A las sinagogas, capítulo 13. Se vuelve la página aquí y encontramos Pablo que normalmente hacía cuando llegaba a un lugar. Llegaba a las sinagogas y Timoteo era judío, porque era hijo de una judía. Entonces, pero sabían que el padre era griego. Entonces le preguntaban, ya lo circuncidaron, la mamá es judía, tiene que circuncidarlo, si es creyente. Y si va a entrar a la sinagoga, ¿qué tiene que hacer? Tiene que estar circuncidado. Sí. Claro. Para poder servir ahí también. No para servir, para entrar. Para entrar. Para entrar, no. Para entrar, sí. Porque si no, se podía quedar en la puerta. En la puerta no tenía problema. Ahí reciben a los incircuncisos hasta la puerta. Pero si quiere entrar y sentarse aquí,
tiene que ser de aquí y tiene que estar circuncidado. Eso es que ese fue el problema con los hermanos que estaban llegando, y con los que están en las sinagogas, están escuchando el Evangelio, creían en Jesucristo, que Jesucristo es el Mesías, estaban siendo bautizados en el nombre de Jesucristo, aceptaron al Mesías del Antiguo Testamento, estaban siendo injertados a su pueblo, al pueblo de Israel, pero de la circuncisión les decían, no, para ustedes están aquí, tienen que ser circuncidados, porque la salvación, es que el estar aquí dentro de la sinagoga es salvación. Yo le pregunto, cuando usted entró a la iglesia, a la que usted haya entrado, a usted no le dijeron que la iglesia suya, que la que usted entró se salvaba, y que los demás se condenaban, y que para usted entrar en esa iglesia tenía que ser bautizado. La misma cosa, es la misma cosa. Yo pues estoy comprando bautismo con circuncisión. Ever, pero entonces uno podría decir que él lo circuncidó fue por eso. Sí, claro. Y entonces no, él no lo hizo fue como un mandamiento, sino por Pero eso. entonces, no, la pregunta mía es aquí, compañera. ¿Es prohibido circuncidarse? ¿Sí vio? ¿Importa la circuncisión? No, no importa. La incircuncisión tampoco importa. ¿Qué importa? Es guardar sus mandamientos, 1 Corintios 7:16. Pero cuando usted está obedeciendo, lo hace. Es más, si usted, yo no soy circuncidado, claro que yo creo que genéticamente soy circuncidado, pero el punto es este, mire, vea. Si yo no alcanzo de la circuncisión cuando Cristo venga, Se pierde. Él me tiene que circuncidar a mí. ¿Sabe por qué? Por lo del reino. De todas maneras, todo el que esté en este camino, y está guardando mandamientos, está caminando en salvación, en el reino de Dios, cuando Jesucristo venga y instaure ese reino, circuncida a todos, porque para poder entrar ahí tienen que estar circuncidados. Porque dice la ley. Como hizo Josué cuando entró a tierra prometida. Josué, en el desierto nacieron todos y no los circuncidaron, pero para entrar a la tierra prometida los circuncidó. Todos fueron circuncidados. Es la misma cosa. En Josué. Entonces eso es lo que pasa. Pero es que aquí el asunto no es correr a bautizarse porque yo quiero pertenecer a su iglesia, porque la iglesia suya es la única que se va a salvar, o es la verdadera. Pero también había una razón, porque iban a entrar a la tierra prometida. ¿Ah? Porque iban a entrar a la tierra prometida y porque iban a celebrar Pesa antes Es correcto, de entrar porque tiene que obedecer la ley de Dios. Entonces, para celebrar Pesa tenían que estar circuncidados. Para celebrar Pesaj hay que estar circuncidados. Entonces, No. Nosotros no vamos a celebrar Pesaj. Nosotros remembramos la fiesta, recordamos. Hacemos una recorderis de la fiesta. Pero lo importante sí es circuncidar el corazón. Ojo con eso, hay que circuncidar el corazón primero que todo. Porque es que enseguida vamos a entrar en ese tema de obras de ley. Cuando lleguemos, Pesaj es para el 12 de abril. ¿Es de Semana Santa, hermano? Para enojarme. ¿A qué horas? Mire, Sí, la fiesta. vea. Después hablamos del tema. Vea, después hablamos del tema. Póngale orden, pues, muchachas. Hay orden. Vea, siéntese al lado y lo pellizca aunque sea hambre. Serio, hermano. Sea serio, hermano. Que después, que no, es que va a tocar poner en disciplina. Entonces, ¿dónde estamos? Ve, nos fuimos para Hechos 16, vea. Mire, vea. Tenemos que hablar. Sí. Mire, vea. Eso, así es que es, hermano. Tenemos que hablar, dígale así, tenemos que hablar. Ahorita arreglamos tú y yo, dígale. No, vea, pues. Ay, señor. Mire, vea. Entonces, mire, vea. Y recibió la circuncisión por señal, 4:11, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando estaba aún incircunciso. Mire, vea. Así llegó. Escúcheme, vea. Así llegó a ser padre de todos los que creen. Ojo pues. Así llegó a ser padre de todos los que creen, aunque no sean circuncidados, para que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Tanto por padre, tanto de los circuncidados como de los incircuncisos. Y el verso 12 dice, y padre también de quienes además de estar circuncidados, siguen los pasos de la fe de nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es decir, que ustedes los de la circuncisión no se crean que porque están circuncidados están caminando detrás de las pisadas de Abraham. No, señor. Hay circuncidados que no siguen los pasos de Abraham. Entonces es para todo el mundo. Por eso se amplió para todo el mundo. Por eso no es requisitos. No hay requisitos aquí para la salvación.
La salvación no está determinada por algo que yo haga o deje de hacer. Sea, llámelo bautismo o llámelo circuncisión. Llámelo circuncisión o llámelo bautismo. Llámelo que es que yo me estoy portando muy bien, entonces el Señor a mí sí me va a salvar. Pero aquella persona, aunque ya esté bautizada, mire que estaba haciendo no sé qué y no sé qué, esa persona no se salva. Porque así empezamos todos a juzgar. Eso es lo que hace el ser humano. Siempre juzgamos al prójimo, al de al frente, aunque el prójimo soy yo. Entendiendo bien lo que es la parábola del samaritano. El prójimo. En fin, sigue diciendo. ¿Quién va a leer, hombre? 4:13. Ana, saque. A ver, hermana, el micrófono. ¿Quién va a leer? No, lea pues. 4:13. Lea pues, hermana, a ver. Nadie quiere que nada, pues. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Sí, y el siguiente. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Ahí no está diciendo que la ley no sirve. Ahí está diciéndole, le está diciendo al judaísmo que no es por la ley que vienen las promesas. Porque entonces los únicos que se salvan son los de la ley. Es decir, los que están en la religión suya. Mire que aquí está tratando la ley como de religión. De obras de la ley. Por eso, pero está diciéndole. Entonces solamente los que tienen la ley en el judaísmo son los que se salvan. Vuelvo y le digo, el problema no es la ley. Pero, y si quieren nos volvemos a capítulo 2. Pero aquí no está, lo que ella leyó no está hablando de los que están en la ley, no son los que están obedeciendo. Pues. No. Mire que estamos hablando del judaísmo. Vuelvo a empezar. Capítulo 2, entonces. Si no estamos entendiendo. Sí, porque así es. Por eso. Ponle cuidado, vea. Es que Capítulo 2. Hay otra ley. No, vea, mire, vea. Mire, vea, vuelvo y le digo, obras de ley. Espéreme, ver, discúlpeme. Sí. Ese 4, 13 y 14 en otra versión, ahí que usted tenga Dice algo parecido, no hay problema, mire. A ver, ¿cómo dice la textual? Pásale el micrófono. El micrófono, hermano Javier. 14. 13 Sí. y 14. Porque por medio de la ley fue dada a Abraham o a su simiente la promesa de que era heredero del mundo, sino mediante la justicia de la fe. Ajá. Porque si los de la ley son herederos, Ajá. vana ha sido la fe ¿Quiénes y anulada la promesa. son los de la... Pues sí, lo mismo, igual yo no importa, yo ya lo busqué en otras versiones y lo que está ahí está bien, no hay ningún problema. Yo lo busco cuando a veces el verso me enreda con lo que viene hablando desde atrás. Por eso es bueno otras versiones. Mire. ¿Quiénes son los de la ley? Es que ahí dice, mire, los de la ley. Los de la ley. Entonces, los que no son de la ley, ¿quiénes son? Los que están por fuera, los gentiles. ¿Quiénes son? ¿Por qué sabemos que los del judaísmo son los de la ley? Ellos les voy a dar la ley. Eso es. Porque aquí viene diciendo, en el capítulo 2, vuelvo y le digo yo, vea. 2:11. Mire, vea, 2:11. Présteme atención aquí, Rubén, vea, que está buena la pregunta, vea. Capítulo 2, verso 11. Y ahorita nos vamos a volver otra vez al 2. Cuando lleguemos al verso 15, nos vamos a volver otra vez al 2. Présteme atención, vea. Capítulo 2, verso 11. Ante Dios no hay acepción de personas, no hay distinción de personas. De eso viene hablando Pablo. Pablo está diciendo lo mismo allá adelantico, ¿sí o no? Para que todo el mundo pueda entrar, Dios no hace acepción de personas. Así todos los que pecaron sin ley también perecerán. Amén. No, es que yo no conocía. No importa. El desconocimiento de la ley no lo exime del cumplimiento o de la obediencia a la ley. Y lo hablamos con el asunto de la ley de la moto, de la ley de tránsito. Que se fueron para Medellín y que yo no sabía, no importa, tenga su parte, ¿sí o no? ¿Por qué dice? Dice que Dios no hace, como Dios no hace excepción de personas. Entonces mire, los que pecan sin ley también se mueren, perecen, son condenados. Y todos los que pecan en la ley, por la ley serán juzgados. Es decir, todos los que conocen de la ley, conociéndola, la infringen, la misma ley los condena.
La misma ley los condena. Vamos bien. Porque no son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores de la ley serán los justificados. ¿Qué quiere decir ese verso? No son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores de la ley serán justificados. El hacedor de la ley es el que la obedece, ¿sí o no? Y el que la oye es el que no la obedece, pero la escuchó, pero no la obedeció. Ahora, ¿por hacer la ley me justifican? No. Sí. No. Porque los Hacedores de la ley serán justificados. Pero mire, sí, pero mire cómo lo pone. Ahí no dice son justificados. serán. Ah, entonces, ¿qué significa? Los que hacen la ley serán justificados. ¿Quién nos justifica? Jesucristo. ¿Cuándo nos justifica? Cuando creemos. Pero ¿por qué? ¿Cómo que quién sabe? Pero ¿en qué estamos, por Dios, hombre? No se me vayan pues tan lejos. El que cree es justificado. El que cree. Porque hay gente que la hace y no cree. Y para allá vamos. No, está muy bueno porque ahorita nos vamos a volver a lo mismo. Él me tomó el pelo. No, ese man. Tiene que tomarme la barba porque el pelo no tengo. ¿Cuáles son? Mira, van a dar con Sí, Lina, yo me voy. Vea, míreme pues, vea. Mire, no son los oidores, sino los hacedores serán. ¿La ley lo justifica? No, lo que pasa es que cuando usted cree, obedece. No es que usted es justificado por hacer. No, usted fue justificado porque Cristo lo salvó primero, lo justificó, lo volvió justo. Cuando usted cree, cuando yo creo que Jesucristo me justifica. Porque es que bienaventurado, dichoso aquel a quien Dios no cuenta sus pecados. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Mire pues, el verso 14. Del 2, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y no tienen ley. Los gentiles, hay gentiles que no tienen la ley. O en ese tiempo no tenían la ley. Ahorita todo el mundo tiene ley en su casa. Bueno, yo creo que acá todo el mundo tiene ley en su casa. Todo el mundo tiene la Biblia en su casa. Eso lo discutimos la pasada vez que pasamos por aquí. ¿Quién no tendrá una Biblia en su casa? Todo el mundo. Yo veo que todo el mundo tiene una Biblia, un Nuevo Testamento. O en el celular tienen Biblias. Ahora dígame, ¿quién no tiene ley? ¿Qué gentil no tiene ley? Todos tienen ley. Pero en ese momento había gentiles que no tenían ley, porque la ley se leía en la sinagoga. Porque la Biblia era un libro muy caro para imprimir. No se imprimía, se copiaba a mano. Entonces, en ese tiempo, cuando los gentiles que no tenían ley hacían por naturaleza lo que es de la ley. Bueno, yo pongo un ejemplo. Las tribus indígenas, que están por allá en una selva, por allá en internas, por allá en donde, no sé en dónde, ellos tienen leyes dentro de ellos mismos. ¿Cómo serán las leyes? Yo no sé, pero tienen que cumplir las leyes de ellos mismos. Son ley para esos mismos. Son ley para ellos mismos. Dice, 15, ley para sí mismos. Muestran la obra de la ley escrita en su corazón. La ley escrita en mi corazón. Ojo. Y este es el nuevo pacto que haré. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué de Egipto. Y este es mi pacto con la casa de Israel. Mi ley la pondré en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Dónde tiene que estar la ley? La ley está adentro. Y de aquí fluye hacia afuera y muestra la obra de la ley inscrita. Otra cosa es por apariencias que nos queremos vestir y parecer evangélicos, parecer cristianos, parecer judíos, parecer. Otra cosa es empezar a hacer cosas para parecer o empezar a hacer obras para salvación. No, la salvación primero está aquí adentro. La ley. Verso 17. Tú te llamas judío, te apoyas en la ley. Mire,
tú te llamas judío. Tú te llamas judío, aquí no dice gentil, aquí dice judío. Tú que te llamas judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios. Tú conoces su voluntad e instruido por la ley, aprueba lo mejor. ¿Con quién está hablando? Con los judíos, con el de judaísmo. Ojo. Por eso en el verso 4, Rubén, capítulo 4, perdón, dice, porque si la heredad fuera para los de la ley, ¿por qué? Porque el capítulo 2 está diciendo, tú te llamas judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, tú conoces su voluntad e instruido por la ley. Mire que la ley es buena porque me da a mí, me dice que es bueno y me dice que es malo. Y me dice en el verso 20, por la ley soy instructor, bueno, el judío, instructor de los que no saben, maestro de niños, que tienes en la ley la expresión del conocimiento y la verdad. Ahora, tú puedes que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Predicas que no has de hurtar y hurtas. Y bueno, ya la crítica es distinta. El problema no es la ley. La ley es buena, la ley es santa, el mandamiento es justo, la ley es espiritual. Lo va a decir más adelante otra vez de nuevo. Pero aquí está hablando con un grupo de personas del judaísmo y le está diciendo, la ley no es como ustedes la están tomando. La ley no es como ustedes la están llevando. Ustedes están utilizando la ley de una manera errónea. Eso lo dijo en Timoteo, 1 Timoteo 1.8. ¿Cómo dice 1 Timoteo 1.8? 1 Timoteo 1.8. ¿Quién lo tiene para leerlo, para pasar el micrófono? Timoteo 8, 1 Timoteo 1.8. ¿Quién lo encontró? primera. Sí. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Ajá. Conociendo esto, que la ley no está plantada para el justo, Mire. sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Tengo ahí ya una lista muy larga. Pero mire, la ley, utilizándola adecuadamente, es buena. Si la utilizas adecuadamente. Y la ley no está puesta para el justo. La parte que condena. La parte que condena no. La parte que condena de la ley no es para el justo, porque el justo, por ahí dice Gálatas 5, hablando del fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia, y luego dice, contra esto no hay ley, porque usted está caminando en el Espíritu, está no está por debajo, no está bajo, no tiene la condena de la ley encima. Entonces Pablo está hablando aquí con los del judaísmo y le está diciendo, la ley ustedes la están utilizando mal, porque ustedes creen que por la ley reciben la justicia y no es por la ley. Entonces les pone el ejemplo de Abraham. Abraham recibió la justificación antes de la ley, antes de la circuncisión, no después, no después. Eso dice el verso 13, no por ley fue como Abraham y sus descendientes recibieron la promesa. La promesa fue dada antes de la ley, antes de escribirla. Primero está la promesa. ¿Cuál es la promesa? Abraham. Sería heredero del mundo. Padre de naciones. ¿Sería qué? Otra vez, padre de naciones. Padre de naciones Eso. y heredero de... Y que en su simiente serían benditas todas las naciones, ¿cierto? Que su simiente sería como la arena del mar, como las estrellas del cielo. La promesa, ahí está la promesa. Esa promesa la recibió antes o después, no, antes de. Entonces no fue por obras de él. Eso es lo que está hablando Pablo aquí. Lo que pasa es que nosotros, como estamos hablando de judaísmo aquí, pero entonces no lo dejamos en el judaísmo, sino que lo llevamos hasta el cristianismo. ¿Vamos bien? Mire lo que dice aquí, que aquí es donde pone interesante la cosa y hay gente que se tiene que ir. Vea. Mire lo que dice aquí, aquí es donde se pone más interesante. Porque la ley produce ira. ¿Y qué más dice? ¿Cómo dice? Donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ajá, siga. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Sí, siga, el 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. A ver,
La ley produce ira, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, la promesa depende de fe, para que sea por gracia, para que quede asegurada a todo descendiente, no solo al que es de la ley, no solo al judaísmo en este caso, sino también al que es de la fe de Abraham. No, o también lo podemos mirar así, no solamente al que se está justificando en la ley, o que porque cree que está obedeciendo mucho su iglesia cristiana, sino porque es de la fe de Abraham. Pero ¿cómo así que la ley produce ira? La ley produce ira. Sí, porque si la ley es buena, la ley es santa, la ley es espiritual, la ley, vea, la Lo que ley... quiero decir es que la ley muestra el pecado. ¿Ok? La ley, puede ser. La ley es instructora. Yo con la ley apruebo lo mejor. La ley me da el conocimiento de la verdad. Todo esto, ¿cómo es que me va a decir luego a mí que la ley produce ira? ¿A qué se refiere? ¿A qué se puede referir eso cuando Pablo dice que la ley produce ira? Por ejemplo, búsquese Santiago 1:20. Porque si después está diciendo que donde no hay ley tampoco hay transgresión, Eso. entonces que la ley me está mostrando, Ajá. que hay ira, que hay... La ley, no, la ley produce. Eso. Es que dice que la ley produce. Sí. La ira de Digo Dios. que es Produce. Santiago 1:20, ¿qué dice? es como cuando uno tiene el hijo y le dice, mira, estas son las reglas de la casa. Ajá. No las infringe y entonces a uno no le gusta, o sea, No le le gusta causa la un ley, descontento porque uno está en pecado. con su hijo. Entonces por eso dice de pronto que la ley produce ira. La ira a Dios. Estoy ahora a ver Exacto. qué dice. Vamos bien, ¿sí o no? Mire que hay varias iras. Santiago 1:20. Santiago 1:20, ¿cómo dice? Porque la ira del hombre no ejecutada la justicia de Dios. No ejecuta la justicia de Dios. No está diciendo eso, sino que tenemos varias versiones de lo que puede ser aquí la ira. Mire, ¿cómo dice Santiago 1:20? Busque otro. Porque la ira del hombre Efesios 2:3. ¿Quién busca Efesios no 2:3? obra Sí. la justicia de Dios. La ira del hombre no obra La justicia de la Dios. justicia de Dios. Efesios 2:3. La justicia del hombre no. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. La justicia, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Efesios 2:3. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Sí. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire pues, la ley produce ira. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Daniela, ¿sí o no? Ojo, lo que pasa es que yo los quiero llevar a un tema que dice que la letra mata. ¿Lo han leído? Sí, no. Primera de Corintios. Ojo pues. Es una nueva ira. Cuando yo escuchaba de la vuelta de que la letra mata Es que la ley. los evangélicos Eso. dicen a uno, la letra es la ley. Eso. Esa es la que mata. Eso. No, es que ya. Epa, ¿sí o no? Que la ley es la que mata, que por donde me meta con la ley. Y mire que la ley produce ira. Pero ¿qué es lo que está produciendo aquí ira? Nosotros en otro tiempo, cuando estábamos en pecados, éramos hijos de ira. Lo mismo que los demás. Y luego aquí dice, la ira de los hombres no busca la justicia de Dios. Juan 3:36. Juan 3:36. Dice que en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No verá la vida, sino que la ira de Dios Está sobre él. está sobre él. Y el 1:8, ¿cómo dice? No, Colosenses 3:6, perdón. Colosenses 3:6 o 1:18, Colosenses 1:18. Y Colosenses 3:6. No, 18. No, es Romanos 1:18, lo que digo es Colosenses 3:6. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Contra su Hermano.
Colosenses 3:6. 3:6. Ahí lo dijo usted de memoria, vean. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ah, sí. Sí. Ah, dile, sí, estamos bien, perdón. ¿Cómo es? Colosenses 3:6. Cosas por las cuales la ira de Dios Eso. viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuáles cosas? La adelante, citos, el 5. Hace morir pues lo terrenal en Eso. nosotros, Ajá. fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos Sí. y avaricia, que es idolatría. Sí, ahora sí. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y el 1:18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad con su injusticia. La ley produce ira. Ira es castigo. La ira es castigo. Le propongo otra ira. Cuando usted empieza a obedecer, produce ira los demás, frente a los demás, producen ira contra usted. Esa es envidia. Ajá, eso es envidia. También le tengo otra ira. También le tengo esa ira también. Cuando usted empieza a obedecer, los demás se airan, les da rabia lo que usted está haciendo. Ahora, hay una cosa aquí muy interesante. Dice, el verso 17 de Romanos 4. Romanos 4. 17. El 17, 4:17. Léalo, hermana. Léalo ahí. Como está escrito, Sí. te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien Amén. creyó. Amén. El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Listo. Segunda de Corintios 3:6. Segunda de Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¡Ay, caramba! Segunda de Corintios 3:6. Ahorita leímos Colosenses 3:6. Pero ahorita estamos en segunda de Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. O sea, aquí en este verso, recordemos que Pablo siempre habla de carne y espíritu. Entonces, aquí la letra es de ¿qué? De la carne. Porque dice, vuelvo y repito, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. El nuevo pacto del espíritu, no de la letra, o sea, no de la carne. Porque la letra mata, mas el espíritu, la carne mata. La carne mata. Ojo. Cuando dice que la Mire, carne, ¿cómo dice? por eso. La letra mata. Porque no entienden. Porque No. uno entiende Eso, de una eso. forma y otros de otra. Eso, puede ser eso. Porque no entienden. O porque interpretan a la manera que ellos quieren interpretar. Y vuelvo al punto de obras de ley. De obras de ley. Espérate. ¡Oh, el agua! ¡Ábrala! Mírenme, vea. Ese estaba encendido. Ah, sí, no importa. Mire, vea, mire, yo quiero que entendamos claramente esto, vea. Porque si nosotros avanzamos en este pedacito, vuelvo y le digo, al menos hasta capítulo 4, el 5, el 6, el 7 ya va solo. Obras de ley, obras de ley. Si Pablo habla tanto de obras de ley, es porque es importante y vuelve y lo repite, vea.
Yo no puedo tomar los versos a la carrera e interpretarlos como a mí me parezca. Porque es que la ley es mala, entonces la letra mata, la ley causa ira, ¿sí? Mire, vea, el nuevo pacto, ¿en qué consiste? Que lo hemos discutido varias veces. Que es con la casa de Israel y con la casa de Judá, listo, ya sabemos eso. Pero ¿en qué consiste? ¿En qué qué? Eso, escribiría la ley de él en la mente y en el corazón. ¿Qué es más importante, la circuncisión de la carne o la circuncisión del corazón? La escritura dice que lo más importante es la circuncisión del corazón. Hay que circuncidar el corazón, circuncidad pues vuestros corazones. Pero el Señor dice también que va a circuncidar nuestros corazones. Cuando habla de circuncidar, ¿a qué se está haciendo referencia? Está haciendo referencia a quitar la inmundicia, quitar lo sucio. No sé si de pronto hemos visto por ahí algún video de cuando alguien se encuentra un objeto, una moneda por allá en el mar o en alguna parte y empiezan y les cascaron un pedazo y dicen, es que por dentro es una moneda de oro, pero está forrada con suciedad. Entonces empiezan a quitarla hasta que lo limpian, ¿cierto? Y empiezan a quitarle la inmundicia a la moneda para descubrir. Cuando le quitan la inmundicia, descubren lo que hay. Yo se la pongo también de esta otra manera. Yo ahorita me tomo este juguito. Yo ahorita que termine de tomarme el juguito, lo llevan para la cocina. Y cogen el vaso y lo guardan en el losero así como está. No hacen eso. Es más, si van a servir otra cosa aquí, ¿qué hacen primero? Lo lavan para poder servir en él algo. El Señor hace lo mismo con nosotros. Nos limpia, Ezequiel capítulo 36, esparce sobre nosotros agua limpia para limpiarnos de nuestras inmundicias. Contrario a lo que dice segunda de Pedro 3, ¿3 qué? Donde habla del bautismo que nos salva, 3:21. Que el bautismo, que el agua que corresponde ahora es símbolo, nos salva, dándonos una buena conciencia, pero no quitando las inmundicias. El agua, es decir, las obras que yo haga, vuelvo al punto, las obras que yo haga no me salvan de lo que yo alcance a hacer. Eso no salva, eso no justifica. ¿Qué salva, qué justifica? ¿Qué? El creer, dentro del marco de lo que estamos leyendo. Mira dónde me quiero ir yo, vea. Segunda de Corintios, ¿qué decía? 3:6. 3:6. Decía. El cual asimismo, sí. el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. El nuevo pacto es del espíritu, no de la letra. Entonces está haciendo referencia a lo que la carne alcanza a hacer, por eso habla de la letra. Por eso también dice que la ley causa ira, la ley causa ira. Ya dijimos y hablamos de unas iras que se causan, porque la desobediencia a la ley causa la ira de Dios, ya hablamos de eso. Pero hay una ira que se causa por lo que yo interpreto y hago de la ley, es decir, en mis obras de ley. Romanos 7:6 dice, Romanos 7:6, en cambio, ahora al morir a lo que nos tenía cautivos, quedamos libres de la ley, para servir a Dios en la novedad del espíritu y no en la vejez de la letra. ¿Sí o no? Vamos a leer Romanos 2:29. ¿Cómo dice? ¿Quién lo lee? Para no leer siempre yo. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y léase de una vez el 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti
que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Mire pues todo lo que está diciendo. Vea, yo estoy juntando dos conceptos de una vez para matar dos pájaros de un solo tiro. La ley causa ira por la interpretación que da el cristianismo de ese verso. Y lo junté de una vez con 2 Corintios 3:6, que la letra mata. ¿A qué se refiere Romanos 4:15? ¿A qué se refiere Romanos 4:15 y 2 Corintios 3:6? Yo no sé si se puede juntar o no, yo lo estoy juntando. ¿Por qué? Porque me da pie, la correcta interpretación del texto puede ser la que dijimos ahorita, lo que dijimos, que la desobediencia a la ley causa la ira de Dios y bueno. Pero mire, el cristianismo me dice a mí, ¿que esa ley para qué? Si esa ley causa ira, si esa ley lo mata, la letra lo mata, ¿sí o no? ¿Estudiar tanto para qué? Estudiar tanto Eso, para qué. para que... Si la letra mata. Ese es el otro punto. A ver, joven, siéntese. Consiga una silla por allá y siéntese. Mire, vea, yo quiero juntar los dos conceptos porque me parece a mí que están hablando de un tema que hemos venido tocando y es obras de ley. Dejemos claro, porque aquí a mí me parece que aquí Pablo amplía el significado de obras de ley. ¿Qué hemos dicho de obras de ley? Hemos dicho que obras de ley es las leyes que los hombres hacen, paralelas a la ley de Dios, ¿cierto? Ahorita con la moneda explicamos. Obras de ley es la interpretación que el hombre haga de la ley, ¿cierto? De la interpretación que el hombre haga de la ley. ¿Por qué? Porque en Romanos 3:20 dice, porque por obras de ley ninguno será justificado, ya que es por la ley que se conoce el pecado. ¿Sí? Obras de ley entonces. Vamos a ampliar el significado para que avancemos rápidamente. Ojo. Obras de ley hemos dicho. Obras de ley. Leyes que los hombres se inventan. Sean judíos, sean del judaísmo, sean del cristianismo. Listo. Obras de ley. Tanto de allá como de los de acá. Obras de ley, la interpretación que los hombres hacen de la ley. ¿Por qué? Porque el judaísmo le anexa y el cristianismo le quita. Son obras de ley. Y la otra que tenemos de obras de ley. Donde estoy entrando aquí el tema de la ira, de que la ley causa ira o de que la letra mata. La interpretación de obras de ley que me parece a mí que junta las dos primeras, que es para notar que es el mismo tema. Mire, vea, cuando vamos a un ejemplo de Biblia, cuando el rey Saúl pecó, ustedes lo desecharon y luego vino y pusieron al rey David a reinar. Pero también pecó. ¿Por qué a Saúl lo desecharon y por qué a David no? Pueden haber muchas razones, entre las cuales dice que David era conforme al corazón de Dios, ¿cierto? ¿Por qué razón el David, siendo al corazón de Dios, pecó? Y no pecó de manera leve, porque aparte de que adulteró, también fue asesino, mandó a matar al marido de Betsabé. ¿Sí o no? Entonces el pecado no fue muy leve. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Desobedeció. La orden que Dios le dio contra Amalek. Eso. Pero él había desobedecido un poquito antes. Él había desobedecido. Samuel le dijo, porque antes de la batalla hicieron unos sacrificios, se iban a presentar delante del Señor para preguntarle si él le iba a dar la victoria. Y Saúl no esperó a que Samuel llegara y sacrificó los animales él y hizo lo que tenía que hacer Samuel. Entonces Samuel de ahí le da una sentencia. Eso está en Primera de Corintios. Busquémoslo de una vez. Primera de Corintios
Primera de Corintios 13 me parece. Primera de Corintios 13. ¿Dónde es? Primera de Corintios, Primera de Samuel. Es que Primera de Corintios. Yo pensando en Crónicas. Yo pensando en Crónicas dije Corintios y enseguida no era ni Crónicas, era Samuel. Primera de Samuel 13. Esa no es la lectura donde el Señor le dijo que acabara con todo y él guardó los Esa está en el 15. gordos y los Esa. para sacrificio. Esa está en el 15. Pero en el 13 sucedió algo curioso. Primera Samuel 13. En Primera Samuel sucede algo curioso. En Primera Samuel sucede algo curioso. Aquí en la Biblia mía tiene título Guerra contra los filisteos. Y en el verso 8 hay un título que dice Sacrificio indebido de Saúl. ¿Quién? ¿Ya lo encontró, Yuri? Primera Samuel 13, 8. ¿Cómo dice? Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Siga hasta el 15. Entonces dijo Saúl, tráeme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mimat. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Siga. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió a Gilgal, a Gabaa de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Téngalo ahí. Miren lograr ahí de Saúl. Y lo que ustedes están hablando del asunto de cuando no guardó los animales fue en el capítulo 15. En el capítulo 15, verso 14, por ejemplo, ¿qué dice? Samuel. Sí. Mas ahora tu reino no será duradero. No, 15, Pero, capítulo 15, verso 14. 15, 14. 15, 14. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué válido de ovejas y bramido de vacas es ese que yo oigo con mis oídos? Sí. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. El 19. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Siga. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Siga. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y el 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y al prestar atención que la grosura de los carneros. 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, Siga. y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Sí, Y siga. Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Listo, mire, vea. ¿Qué se nota ahí?
¿qué notamos ahí? Creo yo que se nota es esto, ¿verdad? Que Saúl actuaba conforme a lo que su humanidad podía y en lo que su humanidad le decía que hiciera. Cuando Samuel le dice a Saúl lo que pasa, entonces Samuel cae en arrepentimiento. Pero note que Saúl tiene un arrepentimiento, como lo dijéramos, falso no, sino como pensando en el castigo y que si logro salirme de esta, entonces ya quedé libre. Y enseguida se siguió actuando en conforme a su humanidad, porque en el verso 25 Saúl le dice a Samuel, vuelve conmigo para que adore al Señor. El 26 dice, Samuel respondió, no volveré contigo, por cuanto desechaste. El 27, cuando Samuel se volvió para irse, Saúl le echó mano de la orla de su capa y se rasgó. Entonces Samuel le dijo, el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo mejor que tú. Dios, que es la gloria de Israel, no miente ni se arrepiente, no es hombre para que se arrepienta. Saúl suplicó, he pecado, vuelve conmigo. El 31, y Samuel volvió con Saúl y éste adoró al Señor. Después dijo Samuel, trae a Agag, Amalek, lo mató. Pero mire que Saúl, lo que hizo ahí, por ejemplo, fue porque por quedar bien con los demás. El arrepentimiento de Saúl fue para quedar bien con los demás. Actuó en las cosas en su humanidad. ¿A qué quiero llegar yo? Vea. Cuando nosotros leemos el castigo de David, lo que hizo David, el arrepentimiento de David fue más sincero. Y enseguida, usted puede notar cuántas veces David volvió a repetir lo mismo. ¿Cuántas veces David volvió a repetir el mismo pecado que hizo? No volvió. Pero Saúl muestra que fueron 2 veces, capítulo 13 y capítulo 15. Y me van a decir, ¿no fue en el mismo pecado? No, sí fue en el mismo. Y yo le voy a decir por qué. Porque él actuó en beneficio propio, en lo que su carne le dictaba, y enseguida, note que en este capítulo cuando dice lo de las ovejas, dice que fue que el pueblo trajo las ovejas. No las trajo él, sino que el pueblo trajo las ovejas y que él trajo a Amalek, al rey de Amalek, a la Amalecita, el rey de Amalecita. Pero fue por congraciarse con el pueblo, es decir, en la carnalidad de nuevo. ¿A dónde quiero llegar yo? Yo quiero llegar a lo siguiente. El mandamiento ya está, la ley de Dios está escrita. La obediencia mía hacia el mandamiento es porque me da miedo el castigo o por amor. Se lo voy a poner de esta manera. Cuando yo alguna vez tuve 18 años, yo fui criado en el Evangelio, en la iglesia pentecostal. Y yo tenía 18 años y yo hacía mis fechorías por allí. Yo dije, a ver, yo conozco el Evangelio, conozco de doctrina, por ahí he leído la Biblia a veces, y yo sé que hay un infierno, y yo sé que el Señor puede venir esta noche, aprovechando que era diciembre, venía el 31 de diciembre, que siempre, todos los diciembre había bautismo, el 31 de diciembre hay bautismos, y había vigilia, y había Santa Cena y lo demás. Entonces yo dije, no, yo me voy a bautizar. De pronto el Señor viene esta noche y me quedo porque no me he bautizado. O si de pronto me muero, ¿qué? Sin bautismo. Entonces me voy a bautizar. Sea porque me muera o porque el Señor viene y no me he bautizado. El bautismo entonces lo hice por esas 2 razones. Porque de pronto el Señor venía o porque de pronto me moría y me iba para el infierno, sabiendo que el bautismo estaba ahí a la mano, no era sino hacerlo. ¿Por qué no obedecerlo? No sé cuántos de aquí alguna vez se bautizaron pensando en eso. Ahora que estamos predicando, leyendo a Romanos y predicando del Evangelio de Jesucristo, hablando
de su Torá, de su mandamiento, de su ley. Yo me tengo que detener a pensar en lo siguiente. Yo estoy caminando en la obediencia de su mandamiento por lo mismo que estuve haciendo cuando estuve en la religión cristiana, por miedo al castigo, o estoy comprendiendo algo distinto. Eso es la invitación. ¿Por qué? Porque eso son obras de ley. Esa es la tercera conclusión de obras de ley y es la que me parece a mí que une las dos que siempre hemos dado, que siempre a mí me parece que Pablo en Romanos siempre habla del mismo tema, de esas obras de ley, y habla desde ese punto de vista. Míreme, vean. Obras de ley, las leyes que los hombres hacen, cualquiera que sea la religión, judaísmo o cristianismo, y la interpretación que el hombre hace de la ley, y en esa misma interpretación andan ellos, es decir, en sus justicias, en la justicia de los hombres, porque la justicia del hombre es eso, lo que el hombre interpreta de la ley de Dios y camina en esa interpretación. Entonces el judaísmo dice que los sábados no se puede caminar no sé cuántos metros, que hay que hacer no sé qué, que hay que no sé qué, dice el judaísmo, guardando el día de reposo. Está muy bien, guardando el día de reposo hacen eso. Pero el cristianismo dice que cuál día de reposo, que no hay que obedecer el cuarto mandamiento, que eso puede ser el domingo, que puede ser un miércoles, que eso es lo de menos. El caso es que todo lo infringen. Todo lo infringen. Esa es obra de ley. Ahora, me parece a mí que esto que estamos hablando de que si la ley o la obediencia mía al mandamiento lo estoy haciendo en la letra o lo estoy haciendo en el espíritu. Eso es lo que me parece a mí que dice que por eso es que la letra mata. ¿Por qué? Porque cuando yo me pongo a caminar en algo para lo cual no he nacido de nuevo, es muy difícil guardar apariencias. Es hipocresía. Por más que uno trate, es muy difícil ser hipócrita. Bueno, hay profesionales en eso. Yo sé que sí hay profesionales que eso, mejor dicho, uno ve a unos fulanos, a unas fulanas que... Pero en forma particular es difícil ser hipócrita. Guardar apariencias sin uno sentirlo, sin uno sentir eso, lo que está haciendo es muy duro. Yo invito a los hermanos aquí, yo siempre los invito. Esta palabra es para vivirla, esto es para sentirlo, para tenerlo aquí adentro. Cuando yo empiezo a vivir esta palabra, eso se exterioriza solo. La Biblia, hablar de la palabra del Señor es fácil porque ya uno se apropia, uno tiene que apropiarse de esto. Mira. Entonces yo hablo de obras de ley para el judaísmo y habla de obras de ley para el cristianismo, me parece que sí. Ahora, las obras de ley, nosotros estamos caminando en obras de ley. Nosotros estamos caminando aquí por miedo al infierno. Yo creo que la invitación es a eso. Pablo me está describiendo a mí en Romanos. Como le dijo a Timoteo, vuelvo y le digo, la ley es buena si se usa correctamente. Ahora, si yo por alguna razón, por algún motivo, que yo sé cuál es, cuando el Señor pone su Santo Espíritu en la vida de uno, cuando somos lavados por Él, somos limpiados, cuando Él nos lleva, nos hace obedecer, nos guía, nos dirige, estamos encaminados. Alguno de estos que están avanzando en la obediencia a la palabra empieza a juzgar a los demás, a decirles, nosotros sí estamos guardando y ustedes no, o yo estoy guardando mejor que usted. Eso serían obras de ley. Eso sería, de nuevo, no sería o fruto del Espíritu, sino que son fruto de la carne. La invitación es esta. Yo creo que aquí para arriba es más fácil, ya lo demás. Mire, la ley produce ira. La letra de la ley mata, como lo leímos ahorita en Romanos 2.29. 2.29, 2.27, Romanos 7.6, ¿cierto? Dice el 7.6, y lo vamos a repetir cuando lleguemos a Romanos 7. En cambio, ahora al morir a lo que nos tenía cautivos, quedamos libres de la ley para servir a Dios en la novedad del Espíritu y no en la vejez de la letra, dice la Biblia mía. Mire, aquí me están diciendo, no, es que ya estamos libres de la ley.
ahora obedecemos por gracia o por amor, no sé qué. Y ahí cuando ellos me dicen a mí así, tienen razón. Claro, estamos libres de la ley. ¿Pero de cuál ley? Cuando usted se regresa unos versos atrás, está hablando de la ley del marido que es el pecado, que es marido, el pecado, la carne, que es el marido suyo. Pero cuando Cristo mata en la cruz del Calvario al marido, al pecado, usted queda libre de la ley del marido, de la ley del pecado. Entonces, ¿es libre para qué? Para obedecer. Ahora yo obedezco, ¿por qué? Porque amo. Y yo vuelvo al punto, uno vivir con una mujer, uno vivir con un hombre que a uno no le gusta, eso es muy duro. Yo creo que eso debe ser muy duro. Uno acostarse con una persona que no ama, que no siente un deseo por esa persona, yo creo que eso debe ser muy duro. Yo creo que por eso es que les pagan. Hay unas muchachas por ahí que les pagan. Hay muchachos también, ya en las ciudades grandes hay muchachos que les pagan también. Por eso es que les pagan, porque es muy difícil, es muy duro uno hacer algo que no lo quiera hacer por gusto, por amor. La invitación para seguir avanzando. Pensemos en eso, vamos pensando en eso. Mire que yo pongo ahí, tenemos reunión hoy, leer capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. Y cuando lleguemos al 6 vamos a seguir lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el 7 y el 8 porque vamos a siempre a devolvernos a lo mismo. Vamos a estarnos devolviendo otra vez hasta atrás para continuar. Verso 19. Confías en que eres guía de 2.29. Al contrario, es verdadero judío el que lo es en su interior. En su interior. Y la verdadera circuncisión es la del corazón, por medio del espíritu, no en letra. Porque 2 Corintios 3.6 dice, la letra mata. Este recibe la alabanza no de los hombres, sino de Dios. Y el 27 dice, y el que es físicamente incircunciso, pero obedece cabalmente la ley, que te condenará a ti. ¿A quién? Al que con la letra de la ley y con la circuncisión quebranta la ley, porque el problema no es la ley, el problema es que la quebranta. Y se cree muy santo porque supuestamente pertenece a una iglesia, a una religión, donde él está cumpliendo no sé qué, y que en esa religión ya se salva, y que todos los de esa religión son los salvos, y que son una verdadera iglesia. La letra mata. Entonces, ¿a qué se refiere con la letra? A lo que yo hago, ¿cierto? En la carne. A lo que yo me esfuerzo por hacer. ¿Sí estamos más o menos claros? ¿Sí quiero yo, cierto así? A lo que yo siento en la carne, a mi emoción. Eso, y a la interpretación que yo hago de la ley. Es decir, el mandamiento dice esto. Entonces yo digo, empiezo a hacerle quites, empiezo a hacerle, como dijimos, echa la ley, echa la trampa. Pero hay otra parte que dice, haciéndole el quite, no sé qué. Mire, vea, aquí lo interesante no es saber mucha ley, no es mucha Biblia. O que yo me esfuerzo yo esforzarme por obedecer cualquier mandamiento. El cristianismo tiene razón, porque vienen predicando a Jesucristo. Cuando predicamos a Jesucristo, el cristianismo tiene razón cuando predica a Jesucristo. Cuando nosotros predicamos a Jesucristo, ¿qué predicamos de Jesucristo? ¿Qué es qué? Lo primero que decimos que es amor, ¿sí o no? Y está bien, excelente, eso es Jesucristo. Es amor. ¿Qué más? Misericordia. ¿Qué más? Grande. Gracia, salvación. ¿Qué más? Usted empieza a buscar adjetivos de cosas buenas, ¿sí o no? Que Jesucristo, y todo lo bueno, Rey de Reyes, Señor de Señores, todo muy bien, todo lo bueno. ¿Usted ha leído por ahí de que Jesucristo, o ha conocido a Jesucristo que viene a enjuiciar y a condenar? ¿Qué es fuego consumidor? ¿Qué es fuego consumidor? Lo hemos leído. Cierto que a veces el cristianismo no. Pero cuando hablamos de Jesucristo que es amor, está bien, es que es correcto. Y el Señor viene a mostrarnos su amor. Yo cuando estoy caminando en la obediencia al mandamiento, cuando temo a Jehová, cuando temo a Dios, el temor a Dios, que es lo primero que el Señor me manda. El Señor me manda, teme a Jehová. Antes de mandarme a guardar mandamientos, me dice que tema a Jehová.
ese temor de Jehová no es al castigo, sino al que el Señor me tenga que abandonar a causa de que yo me desconecto de Él. Ya hemos hablado de estar conectado o desconectado, ¿cierto? En Arar, en Deuteronomio 27, 26. Deuteronomio 10, busquemos Deuteronomio 10 un momentico. Deuteronomio 10, 12. ¿Quién lo encuentra? ¿Quién lo lee? Diez, 12. ¿Quién dijo yo? ¿Cuánto, hermana Paola, cuánto llevamos de grabación? 10, 12. Ya vamos terminando. 10, 12, ¿cómo Ahora, dice? Israel, Sí. ¿qué te pide Yud-Hei-Vahei tu Dios? Sino que temas Mire, a Yud-Hei-Vahei tu Dios, primero. que andes Ajá. en todos sus caminos Segundo. y que lo ames Tercero. y sirvas a Yud-Hei-Vahei tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, Siga. guardando los mandamientos Cuarto. de Yud-Hei-Vahei y sus estatutos, guardando los mandamientos de Yud-Hei-Vahei y sus estatutos, Sí. que te prescribo hoy Sí. para provecho tuyo. Sí. He aquí que Yud-Hei-Vahei tu Dios son los cielos de los cielos y los cielos, la tierra y cuanto hay en ella. Listo, téngalo ahí. Ah, no, siga. El 15 y el 16 de una vez. Y Solamente el 17. de tus padres se agradó Yud-Hei-Vahei para amarlos Sí. Ajá. y escogió a su posteridad después de ellos a vosotros entre todos los pueblos, como veis en este día. Sí, 16. Circuncidad vuestro prepucio de vuestro Ajá. corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, Siga. porque Yud-Hei-Vahei vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace favoritismo ni admite sobornos. Téngalo ahí tan siquiera. Mire pues, mire el orden que planteó ahí. Lo primero es el temor a Dios, andar en sus caminos, amarlo y servirle de todo corazón, guardar sus mandamientos y por quinto, guardar sus preceptos. Mire el orden que pone Dios, o que pone Moisés, escribe aquí. Y aquí mismo está hablando de la circuncisión del corazón. Entonces, cuando yo obedezco por miedo al infierno, es muy distinto a cuando yo obedezco porque amo al Señor. El temor a Dios no es el temor al castigo, sino el temor a estar apartado de Él. Se la pongo de esta manera. Yo estaba pequeño y mi papá me llevó a Medellín una vez. Y había un tumulto. Había un señor vendiendo crispetas. Yo tenía 5 años por ahí. Entonces había mucha gente comprando crispetas. Entonces mi papá dijo, voy a comprar unas crispetas. Espéreme aquí, no se mueva de ahí. Entonces se metió entre el tumulto. Cuando yo me vi solo, me puse a llorar, sabiendo que mi papá no quería esperar ahí. Y estaba ahí mismo, es que no estaba lejos, estaba ahí. Yo estaba aquí, pero un tumulto de gente, él se metió en el tumulto a comprar las crispetas y estaba ahí. Yo me puse a llorar y llegó un señor ahí. Niño, ¿qué le pasó? Que no, que mi papá. ¿Y dónde está su papá? No, yo no sé. Y ahí mismo apareció mi papá, porque estaba ahí. ¿Y usted qué le pasó? ¿Por qué está llorando? A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Qué sentí yo? Que yo cuando leo este verso me acuerdo de eso. Me sentí solo, me sentí abandonado, me sentí... Y yo me acuerdo que era un poco de gente alta, pues claro, yo era pequeño. Un poco de gente altísima ahí, yo miraba para arriba. Me abandonaron, ¿sí o no? Ese es el temor, ese es el temor que dice aquí. Temer a Dios, temer a Dios. Ahora, para amar a Dios y guardar sus mandamientos,
Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera de Juan 5:3. Y este es el amor a Dios, ¿qué? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan capítulo 2. El que no ama no ha conocido a Dios. Ah, no, perdón. Ese es otro. 2 dice, el que dice conocer a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Para que todo esto se cumpla, lo primero es nacer de nuevo. Vuelvo y le digo, vea, obras de ley, la letra mata y la ley causa ira. La ley causa ira. Me parece a mí que se refiere a esto, a que yo estoy en este camino por amor o por miedo al infierno. Estoy caminando por amor o por miedo al castigo. Eso es lo que yo creo que debemos de cambiar el chip, porque el cristianismo enseña. Porque yo entiendo que es muy difícil uno anunciarle a alguien, venderle algo a alguien que no quiere recibir. Porque el judaísmo en este tiempo que no es Jesucristo, Israel está esperando un Mesías. No creyeron que Jesucristo es el Mesías, pero algunos sí creyeron. A los suyos vino y todos los suyos lo recibieron. No lo recibieron todos. Pero algunos que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hubieron 12 apóstoles, hubieron 500 discípulos. Cuando Jesucristo, dice Juan, que antes de subir, ascender al cielo, se le apareció como a 500. Luego en el primer Pentecostés, después de que Jesucristo resucitó, se convierte en 3,000. Entonces de los suyos que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Algunos estaban esperando el Mesías, y es muy fácil. Usted decirle, vea, como le dijo Felipe a Natanael, Natanael, encontramos al Mesías, ahora sí lo encontramos, vea, ¿cómo así? ¿Y quién es? Jesucristo, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dice, ¿cómo que de Nazaret? ¿De Nazaret podrá salir algo de bueno? Felipe le dice, venga y mire usted mismo. Cuando se fueron acercando, Jesucristo le dijo de Natanael, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Natanael le contesta, Señor, ¿de dónde me conoces? Jesucristo le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del enebro del encino, te conocí. Natanael le contesta, Señor, ¿qué le dijo? ¿No lo recuerdan? Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Lo mismo que le dijo Pedro. Todos están esperando un Mesías, pero ¿un Mesías qué? Cualquier Mesías. Entonces le agrega, eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, el Hijo de David. Tú eres el Mesías, el Rey. Tú eres el Mesías, el representante de Dios en la tierra. Mire, vea, el judaísmo o los israelitas en el momento están esperando un Mesías y están esperándolo todavía. Es más fácil venderle a ellos un Mesías porque están esperando un Mesías. En cambio, los cristianos o el mundo entero no está esperando un Salvador. El mundo está contento donde está. Están bebiendo, están fumando, están ganando plata, están en las iglesias cristianas. Están bien, también están bien. Están sentados, están cómodos, tienen sillas cómodas, tienen buena música, tienen buenos sermones motivacionales. Y están bien. No están esperando un Mesías que los salve. ¿Que los salve de qué? Tienen hasta DJ en parte. Sí, en parte tienen DJ y todo. Entonces están bien. Entonces usted tiene que venderles a un Salvador que ellos no necesitan. Eso es muy difícil. Entonces lo más fácil es venderles primero el infierno. Hay que venderles primero el infierno a la gente. Vea, se van para un castigo eterno, un fuego y no sé qué. Entonces la gente empieza a caminar. Por miedo a ese infierno, empiezan a caminar en obediencia. Y ahí es cuando sufren. Empezamos a hacer obras de ley. La invitación, para que terminemos de leer Romanos 4. Romanos 4. La invitación es a nacer de nuevo. No a bautizarse, sino a
nacer de nuevo, a nacer del agua y del espíritu. ¿De dónde? De arriba. Pidámosle al Señor que nos haga nacer de nuevo para caminar en obediencia, porque así nos va mejor. Listo. Romanos entonces, capítulo 4, verso 17 lo leímos, del 18 hasta el terminar. ¿Quién lo lee? Del 18 en adelante. Romanos 4, 18 en adelante hasta terminar. Él creyó en esperanza contra esperanza, Sí. para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que se levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Mire pues, vea. Con esto en la mente, de que yo estoy caminando, no debo caminar más en obras de ley, no es en mi esfuerzo, sino que el esfuerzo que yo tengo que hacer es por morir, no por obedecer. Porque el Espíritu Santo es el Señor tiene que poner su Espíritu Santo en mí para que Él me haga obedecer a mí. El esfuerzo mío es en hacer morir en nosotros la carne, es decir, no repetir, no ser más practicantes del pecado. Para dejar de ser practicantes del pecado tenemos que ser practicantes de la verdad. Para ser practicantes de la verdad necesitamos el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo o el Santo Espíritu. Si no tienen Santo Espíritu, hay un valle de huesos muertos, de huesos secos. Hay un valle de huesos secos, capítulo 37 de Ezequiel. El Señor primero le dijo a Ezequiel, profetice sobre los huesos secos. Ezequiel profetizó, es decir, habló la palabra de Dios sobre esos huesos secos. Y esa palabra empezó a actuar en los huesos secos, empezó a salir carne, músculos. Primero se empezaron a juntar, luego volvió a profetizar. No, profetizó, se juntaron, sí, y después profetizó y se empezó a formar carne, huesos, músculo, y carne sobre ellos. Y luego, ¿qué dijo? Profetice para que venga el Espíritu del Señor y tengan vida, porque están muertos. Es muy importante lo siguiente, con eso en mente, sabiendo que no es por mis obras de ley, por lo que yo crea que estoy haciendo muy bueno, que ahora sí me estoy salvando, ahora sí soy muy bueno. No, no es en eso, no es en la carne, no es en la letra, sino en el Espíritu. Dice, Jesucristo, si no, el 24 lo va a leer en la versión mía, dice, sino también para nosotros a quienes será atribuida justicia, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesús. Ojo, a los que creemos en el que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesús. Verso 25. Jesucristo, quien fue entregado por nuestros pecados y murió, ¿cierto? Claro, murió. Y resucitó para nuestra justificación. Mire, no solo es importante que Cristo murió en la cruz, claro que es muy importante, pero también igual de importante es la resurrección. Porque en la muerte, según Pablo en Romanos 4, versos 25, él fue entregado para muerte por nuestros pecados, pero fue resucitado para la justificación. La muerte frente a la vida. ¿Cómo funciona eso? Yo no sé, eso es un ejat. No puedo hablar de muerte sin hablar de vida, y yo no puedo hablar de vida sin hablar de muerte. ¿Cómo funciona eso? No sé, pero así funciona. Es muy importante que Cristo murió, pero es muy importante que Cristo
resucitó. Y esas dos cosas tienen que ir juntas. Porque el pecado es para una cosa, la muerte es para una cosa y la resurrección es para la otra. Pero yo no puedo decir que no, que es más importante la resurrección. No, que es más importante la muerte. No, no es más importante el uno ni el otro. Los dos tienen la misma importancia y van juntas. Sin La muerte no hay muerte resurrección. y la vida. La oscuridad, la luz. La carne y el espíritu. Nosotros somos eso y en eso tenemos que vivir. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Quedamos claros con capítulo 4. Preguntas. Obras de ley. Estamos claros en obras de ley. Para cuando lleguemos más adelante, sobre todo en Gálatas. Ya pasamos Gálatas, ¿verdad? ¿No? Entonces que Bueno, cuando usted habló... es lo mismo, la letra mata, es lo mismo que La letra mata se refiere a eso mismo. a esas obras de ley. A esas obras de ley, porque es de acuerdo a lo que yo interpreto o a lo que yo en mi esfuerzo hago o como yo interpreto la ley. Es como yo interprete la ley. Porque hay gente, vuelvo y le digo, que en sus religiones son muy santos y ellos están salvando ahí, están cumpliendo con todos los requisitos de la normativa de la religión. Y yo los conozco y son buenos religiosos y yo no puedo hablar mal de ellos. También. También. Son muy buenas. Claro, muy buenos y están ahí. Ahora, están justificados porque creyeron que Jesucristo es el Mesías enviado a su pueblo Israel. Esa es la parte que yo no sé. Bueno, ahora sí. Dele pausa. Stop, compañera, muchas gracias.